A continuación vamos a escuchar un vídeo sobre los alquileres y la entrevista sobre la vivienda en España de Santiago Niño Becerra. Desde Economía Futura Televisión vamos a contar nuestra experiencia y opinión, que es lo que hemos dicho hace mucho tiempo, que España se ha convertido en un país en que la vivienda es un negocio, no es un derecho, donde muchísimas personas llevan años sin haber pegado un palo al agua ni haber trabajado en su vida y sin embargo son los que más dinero ganan en este país, ¿no? Eh, Se aprovechan de la comida del que ha cazado la presa, ¿no? De como hacen las hienas en la sabana. Las inmobiliarias en este país se han convertido en focos de presunta corrupción permitido por políticos que miran hacia otro lado, ¿no? Donde ellas mismas compran viviendas y te las venden más caras, y no solo eso, sino que un día preguntas por un piso y se lo venden al mejor postor, diciéndote que no estaba en venta, cuando es mentira. Esas son las inmobiliarias en España, un foco de quebrantahuesos, y no solo eso, sino que ellas mismas compran varios pisos, llaman a otros propietarios con pisos que están a la venta en las zonas donde ellas han comprado, presuntamente acosando para que suban el precio y ellos ganar más dinero. Por eso cuando veis en las ciudades que los precios suben al mismo tiempo es por algo. Es el trabajo de las inmobiliarias, coger el teléfono y estar sentaditos y toda la mañana llamando para que la gente suba los precios y ganar así ellos más dinero. Me pregunto yo hasta cuándo la gente que trabaja va a seguir manteniendo a estos holgazanes, ¿no? Cobrando comisiones exageradamente que luego ni se devuelven, ¿no? Y vete a juicio y a preguntar. Todo defiende a las inmobiliarias, todo, absolutamente todo. Pero mirar, ellas ganan mucho con la subida de los precios, cuando obligan a otros a subir el precio, y no solamente el precio de la venta, sino los alquileres, ¿no? Ellos están trabajando junto a los bancos para apretar el mercado y ganar más dinero. Vivir del cuento, cuando la gente normal se mata a trabajar y llevándose unas comisiones de 3.000 4.000 euros que se las quedan, o sea, que no es que luego te lo vayan a devolver. Entonces, claro, podéis llamarlo vosotros como queráis, nosotros decimos nuestra opinión y lo que vemos cada día. España tiene un cáncer que se llama la vivienda y que no se cura con antibióticos. La gente que más dinero gana es aquella que no pega un palo al agua por un sistema de presunto de corrupción. Y yo invito a los jóvenes que abandonen el país cuanto antes, porque aquí no tienen futuro ni para ellos ni para los hijos. El único futuro es mantener a esta gente y estar trabajando para que ellos vivan mucho mejor que los que se dedican a trabajar horas y horas y horas, y estos no peguen un palo al agua y ganen muchísimo más dinero comprando y vendiéndote a ti más caro por el simple hecho de tener el monopolio, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos en un sistema español, que tenemos muy cosas buenas, pero la vivienda es lo que más lástima me da de este país, ¿no? Es que no quiero decir mucho más sobre este tema porque me parece tan vergonzoso que, bueno. Eh, la vivienda desde el año 1980 no dejo de ver gente que no ha pegado un palo al agua y cada día gana más dinero. Y no solo eso, sino que los bancos centrales siguen inyectando dinero para esta gente. Y yo me pregunto, ¿por qué trabaja la gente? ¿Por qué? Por una necesidad. Y meten a personas, vienen personas de otros países por necesidad. Y luego dicen que sacan a la gente del hambre. No, esto no es sacar a gente del hambre. Esto es aprovecharse como si fuera una esclavitud, simplemente porque no llevan unas esposas atrás
o no les pegan con un látigo, pero no deja de ser una esclavitud. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Y ahora os dejo con la entrevista de Santiago Niño Becerra respecto al tema de la vivienda. Que aquí en este país no nadie, absolutamente nadie hace nada, y porque incluso los políticos invierten en vivienda y especulan ellos. Entonces no les interesa cambiar algo que les puede perjudicar, porque cuando ellos se llevan dinero y lo meten en la vivienda con obras públicas y que, bueno, ya sabemos el tema de las ayudas y las privatizaciones. No quiero meterme en el tema, pero todo el mundo lo sabe lo que pasa en este país sobre el tema de la vivienda. Entonces, bueno, especulación, especulación. Y lo que yo creo es que mucha gente, sí es cierto que cree que su vivienda vale mucho dinero, pero cuando se jubilen, que mucha gente se jubilará al mismo tiempo, dentro de 15 o 20 años, nadie va a poder la vivienda. Nadie va a poder vender su vivienda. Absolutamente nadie. Es que una persona que quiere vender su vivienda la puede vender ahora, pero cuando todo el mundo quiera vender, no va a haber nadie que te la compre. Entonces, bueno, la podéis alquilar, pero cuando todo el mundo quiera alquilar para irse a las Bahamas, los precios bajarán. Yo siempre lo he dicho. Hoy en día puedes vender una vivienda, o hace 2 años, o hace un año, al precio que tú querías, porque la gente vivía en su casa y no se podía ir. Y el que quería vender a ver poca oferta, la vende. Incluso a un precio que le viene bien. Pero cuando todo el mundo se jubile, su vivienda no va a valer nada. Porque no va a haber nadie que trabaje en este país y nadie que quiera vivir a esos precios con los sueldos que hay. Absolutamente nadie. Y los trabajos van a menos. Y la inflación está como está y la deuda está como está. Que yo lo digo y siempre lo digo. Y lo digo para la gente de 50, 60 años. Que no vais a vivir eternamente, que España envejece. España está envejeciendo, que os hacéis mayores. Lo digo porque pensáis que el sistema es eterno y no lo es. Cuando la gente sea mayor se dará cuenta. Ahora no, pero dentro de unos años os daréis cuenta de que este sistema hace aguas por todos lados y se va a caer como un castillo de naipes. Os dejo con la entrevista. De este tema, yo, para bien o para mal, estamos en el sistema capitalista. Entonces, si los precios suben es porque la oferta es insuficiente. España tiene un retraso de más de medio siglo, y subrayo, más de medio siglo, en poner en marcha una política de vivienda pública. ¿Por qué? Bueno, pues porque, en fin, sería muy largo y excedería el programa. Se ha estado promocionando la compra. Recordemos que, sí. Bueno, hasta ha habido una cooperativa de viviendas auspiciada por un sindicato en España. Sí, en la PSV. Entonces, yo creo que aquí nos hemos equivocado todos, ¿no? O sea, nos hemos equivocado la ciudadanía, los partidos políticos. Esto ni siquiera lo hizo el franquismo, que el franquismo realmente lo ha ido muy bien. Tomar esta medida, pues tampoco. Entonces, todas estas medidas que se van tomando de control del alquiler, limitación, que claro, que evidentemente ponen en marcha una oleada de recursos, porque estamos en un sistema de libre empresa. Yo creo que son paños calientes, que arreglan muy poco y lo que hacen encima es reducir la oferta. Es decir, si en esta ocasión que España, bueno, el mundo en general y España en particular está sumida en una situación económica complicada, no se ha puesto en marcha una política de vivienda pública decidida, yo creo que nunca se pondrá. Y resolver ese problema va a ser muy difícil. Bueno, está la gran política, está la macroeconomía, y luego están los gestos pequeños o particulares. He dicho que el año pasado subieron los alquileres en España de promedio un 8%, pero el mapa es desigual y el récord de subida se lo lleva Málaga, que está en máximos históricos, subió más un 20% el precio del alquiler durante el año pasado, consecuencia del auge de esa ciudad, que bueno, que triunfa en todo el mundo por muchas razones, y hay un interés generalizado en irse a vivir allí. Vale. Voy a leer un tuit que se ha hecho viral durante los últimos días y que cuenta lo siguiente. Abro comillas. Poner un piso de alquiler en Málaga y que me llamen 17 inmobiliarias para decirme que le suba el precio.
que ellos me buscan inquilino y le cobran un mes, más 2 meses de fianza, más un mes de alquiler. Y el que escribe el tuit se pregunta, ¿pero cuántos miles de euros queréis que pague una persona para entrar a vivir de alquiler? Este tuit lo ha escrito un estudiante de Málaga que tiene 23 años, se llama Álvaro Carrillo, y al que hemos invitado a asomarse a la ventana. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes de Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, viendo la repercusión de este tuit que para nada me lo esperaba. Bueno, en un momento que dije ¿por qué está pasando esto? Bueno, es que remáis a contracorriente, o sea, eso no sé, sois un poco el Lucas Pérez del sector inmobiliario, el jugador del Cádiz que ha vuelto al Depor perdiendo 2 millones de euros porque quería jugar ahí, sois un poco eso. Cuéntanos un poco la historia de por qué estáis funcionando así. Pues mira, mi abuela tiene un edificio en el centro de Málaga que lo tiene de mi bisabuelo y lo tiene ella ahora, y tiene vivienda alquilada que, bueno, en los últimos años se ha visto cómo sube toda la vivienda de alrededor, cómo la inmobiliaria cada vez que ponemos un anuncio nos invitan a que subamos el precio, que está demasiado barato, y nosotros viendo cómo están nuestros familiares, amigos cercanos, que no tienen dinero para pagarse un alquiler tan alto, pues bueno, ponemos un alquiler como vemos nosotros que debemos ponerlo. ¿A cuánto lo ponéis? Por curiosidad, Álvaro, ¿cómo Pues es un depende, piso de los que alquiláis? Pues más o menos, por tener Pues una mira, idea, ¿no? ahora el que se ha quedado libre, que por eso puse ese tuit, fue uno que es un piso de una habitación con un salón y una cocina, que vaya que es bastante pequeño. Y lo teníamos puesto a 400 euros y llegó el de la inmobiliaria y nos dice, esto se puede alquilar por 700 u 800. No, como poder seguramente se puede, claro. O sea. Claro, y en ese momento dices, pero esto, este precio, o sea, lo peor es que lo paga la gente porque claro. no tiene otra opción. Claro, pero también qué gente, porque está viniendo, por ejemplo, mucha gente que que viene a Málaga trabajando desde fuera, se lo puede permitir, pero probablemente pues los vecinos del barrio, estudiantes que los iban compañeros allí, de Álvaro, que decía, claro, ¿no? pues Sí. no se lo pueden permitir, entonces expulsan a la gente local, ¿no? ¿Tu abuela qué dice, Álvaro, de todo esto? Mi abuela, cuando nos dijeron ese precio a la inmobiliaria, se sorprendió y dice, pero ¿esto lo puede pagar alguien? O sea, ella no concebía que alguien pudiese pagar tanto alquiler. Claro. Oye, ¿y condiciones? ¿Qué condiciones ponéis? Porque no hace mucho, aquí en La Ventana, emitimos un reportaje donde se contaban historias, episodios concretos de condiciones absolutamente leoninas que se pedían a alguien para alquilar un piso. ¿Qué condiciones ponéis vosotros o qué perfil de inquilino Pues mira, buscáis? pues hemos tenido estudiantes que, bueno, pues los padres avalaban con su trabajo o un trabajador que, bueno, que tenga un sueldo que pueda pagarlo, tampoco pedimos nada y ya está, y un mes de fianza y ya está. Y ya está. ¿Y las inmobiliarias qué os proponen? ¿Cobrar Pues un mira, mes la más? inmobiliaria, claro, llegan, lo primero que te dicen, te hablan por cualquier plataforma de internet, te dicen, pues mira, puedes tener 2 o 3 meses de fianza, cobrar a lo mejor 800 euros de alquiler, y eso hace que la persona que vaya a entrar tenga que pagar pues 800 de alquiler, más 800 de la inmobiliaria, más los 1.600 de la fianza, al final está poniendo casi 3 o 4.000 euros por alquilar un piso. Sí, sí. Bueno, pues no sé, Santiago, yo me he quedado parado conociendo esta historia. Y es lo que decía de gestos, decisiones particulares, ¿eh? O sea, no digo que... Bueno, yo voy a añadir otra cosa que no sé si en el reportaje este que hicisteis lo tratasteis o no. Se están haciendo castings de... Sí, castings de inquilinos. Que esto en Estados Unidos ya hacía tiempo que se hizo, ¿no? O sea, a ver, vuelvo a insistir, es un tema de oferta y demanda. Ya. Es decir, el precio de algo, hemos llegado, no, de todo no, pero de muchísimas cosas, el precio no es consecuencia de los costes de manipulación o de fabricación, es una función de lo que el posible comprador está dispuesto a pagar. Yeah. Entonces, esta persona que ha hablado desde Málaga lo ha dicho muy claro, o sea, lo ha comentado de una forma muy clara. Es decir, está dispuesto a pagar, hay personas que están dispuestas a pagar, que pueden pagar, que se ven forzadas a pagar, llamadlo como queráis, 800 o los euros que sean. Santiago, pero entonces, cuando empleabas esa forma verbal, ¿no? Que se ven forzadas a pagar, porque claro, si quieres vivir en Málaga y la mayoría de los pisos están a 800 euros y tienes que vivir en Málaga porque trabajas allí, pues al final tendrás que pagar 800 euros. Es decir, que cuando dices que los precios no son resultado de manipulación, lo que sí son un poco el resultado de la manipulación de las inmobiliarias, ¿no? Que de repente ven un precio barato como el de Álvaro y le llaman para decirle, pero oiga, ¿qué hace usted poniendo esto tan barato? Sí, pero existe, o sea,
Existe un límite que nadie sabe dónde está, evidentemente, que depende de cada zona, de cada ciudad, etcétera, etcétera, que es el mercado. Es decir, hasta dónde está dispuesto a llegar el mercado. El posible inquilino a X, bueno, pues el límite es X, y cuando se llega a ese X, pues o baja o se mantiene ahí. Claro, luego existe, por eso yo lo de limitar alquileres no estoy de acuerdo. Sería mucho más partidario de dar ayudas directas, con nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque la oferta entonces sale. Hay el caso de una ciudad española, que permitidme que no diga cuál es, que si os paseáis por ella sorprende la cantidad de locales vacíos que hay. Entonces es una ciudad pequeña, y a mí, yo pregunté, estuve allí por un tema, yo pregunté a qué era debido eso, y me dijeron que había bajado tanto el alquiler de los locales, que había 4 o 5 propietarios que controlaban prácticamente la totalidad de los locales, que los habían sacado del mercado. Así, es decir, preferían tenerlos cerrados. Bueno, a mí me reconforta conocer una historia y poderla contar aquí en la ventana de alguien que no tiene como único objetivo de sus movimientos vitales el ganar, el rascar hasta la última pela que pueda obtener. Pues está bien, claro que sí. Muy bien. Álvaro Carrillo, un abrazo muy grande, amigo. Muchas gracias, hasta luego. Y gracias por contarlo en la ventana, A vosotros. Oye, he dicho antes, bueno, ya hace tiempo que no son los costes los que determinan el precio tal y cual, Pascual. Oye, el parón, la protesta del sector de las panaderías, que están poniendo el grito en el cielo por los costes precisamente que les están llevando a la ruina o a no tener un negocio sostenible. ¿Esto tiene arreglo, tiene apaño? Esto, Carlas, como decía, como que enlaza además los con jóvenes, lo de la eliminación del IVA de alimentos y tal, sí. Sí. Esto, como decían los jóvenes, esto es un mal rollo. A ver si me sé explicar. No estoy hablando de panes especiales ni de magdalenas con virutas de no sé qué, cacao, tal. Estoy hablando de pan normal. O sea, cuando os coméis una rebanada de pan normal, estáis comiendo kilovatios. ¿Por qué? Porque en una barra, en una baguette de pan normal, prácticamente el 70% del coste es energía, o más, es energía. Entonces, si el precio del pan es normal, por favor, normal, está más o menos estandarizado por zonas, claro, a la que aumenta el precio de la energía eléctrica, todos los hornos ahora, la inmensa mayoría de los hornos de panadería son eléctricos, claro, el precio, el coste, se dispara. Si no se puede repercutir, por competencia, por lo que sea, este incremento de coste, las panaderías pierden. Pero hay países que sí han aumentado el precio del pan, como Francia, como Bélgica. Sí, pero tú te imaginas, Carlas, España hoy, 4 de enero, del 2023, año electoral, con 3 procesos electorales, al menos durante un tiempo, aunque luego bajen, una barra de pan normal a 3 euros. No, ¿A que no? Es como el precio de la barra de pan cookie, de semillas y de no sé qué, ¿no? Claro. Bueno, pues es inimaginable, pues entonces, claro, esto no va a pasar. ¿Cuál va a ser la alternativa? Que evidentemente o sucede un milagro o un montón de panaderías pequeñas van a tener que cerrar. Otra cosa son panaderías que están dentro de cadenas que además de vender pan, venden 800 cosas más. Claro. Oye, hablando de milagros, o no milagros, y mirando un poco la vista atrás, echando la vista atrás, 2022 que ha terminado. La catástrofe, el apocalipsis, todo eso que hace 7, 8, 9 meses se pronosticaba, todavía el otro día la directora del Fondo Monetario Internacional volvió a utilizar la palabra devastación para hacer pronóstico de este año que ha empezado. Pero como lleva haciéndolo hace 3 o 4 y no siempre ha acertado, ¿qué ha ocurrido con esto de las previsiones? ¿Hemos acabado mejor de lo que se preveía, Santiago? Bueno, lo que ha pasado parece ser es que la problemática de fondo. O sea, hay 2 problemáticas. Por un lado está el binomio energía-combustibles, petróleo, queroseno y todas estas cosas. Y luego, por el otro lado, está todo lo otro que es transportes, cadenas logísticas,
chips, costes de fabricación, etcétera, etcétera, que son dos niveles distintos, perdón. El precio de la energía y de los combustibles en particular ha bajado porque, como se espera una ralentización de la actividad económica y la gasolina que hoy estáis poniendo en el coche fue en realidad comprada a futuros hace 2 o 3 meses, ya que el precio empezó a bajar, pues claro, evidentemente ha bajado, los costes de producción también han bajado, ha habido más consumo, aún quedaba algo de ahorro embalsado, hay empresas que han podido trasladar a precios finales su incremento de costes, el PIB ha crecido más de lo que se esperaba en julio, pero claro, la inflación subyacente ha acabado en el 6,9%, 6 décimas más que en noviembre. Con lo cual, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que esta caída, bueno, pues en vez de suceder a finales del 2022, se ha trasladado al 2023. Recordemos que los presupuestos generales del Estado, que fueron aprobados hace unas semanas, están calculados con un crecimiento del 2,1% para España en el año 2023. Absolutamente ningún organismo internacional, ni público ni privado, a España le da un crecimiento del 2,1% para el año 2023. Le da mucho menos. Bueno, ha habido una traslación. Por eso decía antes lo que decía, que hasta primavera las cosas van a estar bastante turbias. No se van a ver cosas, no se van a ver... o sea, si tenemos la suerte de que el precio de la energía se mantenga bajo, no empiece ahora a helar por todos lados y nos congelemos todos, con lo cual evidentemente... No parece. Bueno, no parece, evidentemente. Bueno, pues oye, esto evidentemente va a ayudar. Pero por ejemplo, automóvil, no es debido, o sea, es debido a múltiples factores. Pero en el año 2022 en España ha sido uno de los, que si no recuerdo mal, el segundo año en 20 años que se han vendido menos coches. Sí. Bueno, entonces, claro, es decir, este crecimiento del Producto Interior Bruto, que va a rozar el 5, está muy bien. Lo que pasa es que no ha sido uniforme. Toda la ciudadanía no se ha beneficiado del 5%. No, sí, nuestro gran problema es la desigualdad, efectivamente. Exactamente. O sea, está sesgado, a unos sectores le ha beneficiado más que a otros. En fin, ha ido muy por barrios esto, mucho.